Hola, muy buenas tardes, muy buenos días muchachos. Ok, continuamos con nuestra clase de filosofía. El día de hoy, bueno, le toca el turno a uno de los autores franceses, más relevantes para lo que va a ser el siglo XIX y, de alguna manera todavía para nuestra época. El nombre de nuestro autor, que el que vamos a revisar el día de hoy, va a ser Jean-Paul Sartre. Preferí mejor hacer el video directamente yo para ir como retomando ciertos elementos, solo elementos específicos de lo que es toda la obra del autor, de manera que podamos dar una visión panorámica o una visión general de toda la obra sin tener que meternos tanto en los pormenores en los que regularmente se mete el autor precisamente del programa de filosofía aquí y ahora, ¿va? Y la segunda razón, es porque ciertos elementos que vamos a retomar aquí en esta clase van a ser precisamente importantes o fundamentales para comprender posteriormente el pensamiento de Simone de Beauvoir, que va a ser la autora del texto del segundo sexo, que de alguna manera va a retomar, o mejor dicho, le va a reavivar precisamente la llama a lo que va a ser el feminismo, y va a ser como la base sobre la que todo el feminismo del siglo XIX y siglo XX se va a asentar, es decir, se va a consolidar, ¿correcto? Bueno, vamos comenzando. Jean-Paul Sartre, va a ser un filósofo francés que nace el 21 de junio de 1905, ¿correcto? Es considerado el padre del existencialismo francés. ¿Por qué hago el hincapié en esta parte del existencialismo francés? Bueno, da la casualidad de que el existencialismo como tal es una corriente filosófica que viene, de hecho, desde un poquito antes de con él. Es más, las fuentes como tal las podemos encontrar desde con autores como Franz Kafka, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Kierkegaard, inclusive por ahí se va a considerar que también otro de los grandes aportadores de esta teoría, va a ser Husserl. Cualquiera de estos autores tiene algunos textos que son bastante importantes y bastante relevantes. Si en algún momento ustedes desean que les note los nombres o les pase los nombres o les sugiera algún libro que ustedes puedan revisar de cada uno de estos autores, con todo gusto. Vamos a continuar. Entre las principales obras que, Jean-Paul Sartre va a tener, vamos a encontrar El ser y la nada, una de las obras monumentales y más importantes de lo que es el pensamiento sartreano y que de alguna manera nos va a servir para explicar precisamente un poquito esta teoría o el trabajo precisamente de Jean-Paul Sartre y que vamos a retomar nosotros. Aunque este texto es bastante amplio. En su normalidad aproximadamente el texto tiene como entre 700 a 800 páginas. ¿Por qué? Porque repito, es como toda la unificación de toda la obra en un solo texto. Toda la obra, me refiero a toda la teoría del autor que se ha encontrado regada a lo largo de las distintas obras. Obras, por ejemplo, como La náusea. La náusea, por ejemplo, va a ser una de las obras primeras de este autor. Las moscas. Los caminos de la libertad. Los caminos de la libertad, por ejemplo, va a ser un libro o un conjunto de 3 libros que ustedes van a encontrar posteriores a 1943, que es cuando cuando se publica la obra de El ser y la nada. Entonces, cronológicamente hablando, va primero La náusea, va a Las moscas, El ser y la nada y posteriormente Los caminos de la libertad. Ahora, esto no significa, muchachos, que estos sean los únicos textos que encontremos del autor. Hay otros muchos más, sin embargo, que estoy mencionando solo algunos. Y Jean-Paul Sartre también va a ser conocido por ser precisamente la pareja sentimental y después camarada, es decir, compañero tanto en la carrera de filosofía como, pues ahora sí que en su carrera política. ¿Por qué? Porque, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir van a estar involucrados un poco en la política, no en la política como la conoceremos nosotros en la actualidad, sino, es decir, en los asuntos que tienen que ver con la sociedad, es decir, asuntos que tienen que ver con cambios a la sociedad. ¿Va? Seguimos. Y Jean-Paul Sartre, muere el 15 de abril de 1980, es decir, con apenas 75 años de edad. Ahora bien, el tema fundamental de alguna manera dentro de lo que es la obra de Jean-Paul Sartre va a ser precisamente el tema de la condición humana. Y nosotros vamos a entender por condición humana a lo que tiene que ver condición humana como la existencia humana.
Es decir, esta parte que tiene que ver con el existir mismo de cada uno de nosotros. Todo lo que involucra el existir, es decir, desde vivir en un mundo, desde vivir en una sociedad, desde vivir en una, desde nacer, crecer, desarrollarnos y demás, llevar una vida social, todo eso, involucrarnos con otros seres humanos en distintas relaciones, todo eso. Pero esa existencia tiene una particularidad, tiene una infinidad de contradicciones, es decir, choca entre sí misma. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que primeramente no sabemos de dónde venimos, como ya lo hemos estado viendo en nuestros temas anteriores. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos y mucho menos sabemos cuáles son las razones de nuestra propia existencia en este mundo, ni de cuándo surgió el ser humano por primera vez. Entonces, partiendo precisamente de lo que hemos estado viendo, inclusive nosotros ya hemos puesto precisamente en entredicho todo lo que nos han enseñado respecto a de dónde venimos. Si analizamos al ser humano en su perfecta desnudez, es decir, una desnudez de sus ideas y propuestas, en realidad el ser humano vive en una condición prácticamente de ignorancia, es decir, no sabe absolutamente nada del mundo, solo sabe lo que se le ha enseñado y hasta allí. Pero como ya lo hemos visto, también lo podríamos poner en duda. Esto deja prácticamente al ser humano en una especie de incertidumbre, sin saber si realmente es el ser maravilloso y perfecto que siempre se le ha dicho, o es la pequeña, minúscula parte de arena que está regada en el océano del universo. Pero si comparamos esta parte del universo con el ser humano, en realidad somos una pequeñez. Pero si nos analizamos nosotros mismos, nos damos cuenta de que nuestro simple cerebro, una de las partes más importantes de nuestro cuerpo humano, es una maravilla, es una creación impresionante. Entonces, el ser humano es contradictorio por donde quiera que lo veas, porque es impresionante. Pero, también a la vez parece ser que es una simple, sencilla, minúscula parte de todo el universo. ¿Va? Entonces, todas estas contradicciones es precisamente lo que le interesa de alguna manera a Jean-Paul Sartre como parte de la condición humana. Dice, otra de las razones, bueno, es principalmente que dentro de las mismas contradicciones está el hecho de que nacemos en un cuerpo material, físico, que parece ser que todos los días está creciendo y todos los días está envejeciendo. Y nos lleva precisamente hacia un punto del cual no podemos escapar, porque nadie puede escapar. Esa es otra de las contradicciones. Morimos. Entonces, esto nos deja en una situación bastante crítica, muchachos. Y esta parte precisamente es lo que le va a interesar a Jean-Paul Sartre. Esta condición humana con todas sus contradicciones. Estas crisis existenciales finalmente son parte de alguna manera de lo que es la reflexión filosófica sobre la que va a girar, o más bien, parte de la reflexión filosófica de Jean-Paul Sartre. Pero bueno, también tendrá una meta final. No crean que nada más va por ese lado. Vamos a continuar. Ahora bien, este ser humano que nace en incertidumbre, porque no sabe de dónde vino y demás, y todo lo que acabamos de decir, bueno, se da cuenta precisamente también, gracias a Kant, ¿no? Retomando un poquito de los elementos o de las teorías de Kant, el autor que vimos nosotros en otra clase anterior. Bueno, pues Kant, vamos retomando un poquito. Kant en algún momento va a decir, en su dialéctica trascendental, una pequeña sección o mejor dicho, la última sección del texto de la crítica de la razón pura, un texto escrito por él, va a llegar a decir que el ser humano, cuando intenta probar o negar la existencia de Dios, se topa con un pequeño inconveniente. Ambos argumentos, tanto los que demuestran la existencia de Dios como los que demuestran que no existe, son igual de válidos, tienen el mismo peso. Por lo tanto, no puedes comprobar ni negar la existencia de Dios. Entonces, lo único que te queda, diría Sartre, es hacer tu vida como si no existiera, porque aunque existiera, quizá ni siquiera te podría ayudar. Entonces, agrégale otro elemento más a lo que ya veníamos diciendo, es decir, el ser humano nace prácticamente solo, está en un mundo que parece ser que desconoce, está en un mundo allí, arrojado, como diría
diría precisamente la teoría de Jean-Paul Sartre, ¿no? Se encuentra arrojado ahí en el mundo por quién sabe quién y para qué sabe qué. ¿Para qué? No lo sabemos. Dice, bueno, esto va a ser otro punto importante, ¿no? Sartre, bueno, va a partir precisamente de la proposición de Descartes que ya habíamos mencionado en la asesoría el día lunes, perdón. Parte precisamente de la famosa proposición del yo pienso, por lo tanto yo existo. Para los que no asistieron en clase en línea, sí, parece ser que sí me acuerdo que está por ahí aparece precisamente en el texto del mundo de Sofía. Sin embargo, bueno, la voy a retomar para que tenerla como de alguna manera fresca y que nos funcione para comprender la idea de Jean-Paul Sartre. Descartes había dicho precisamente que cuando yo comienzo a dudar, como lo hicimos en la asesoría anterior, cuando yo les decía que no podían si ustedes podían comprobarme si existía la realidad, si existían los demás, si existíamos nosotros, y que me dieran una evidencia. Y recuerden que nosotros llegamos a la conclusión precisamente de que estaba dudando. ¿Por qué? Porque yo los estaba haciendo dudar. O a los que lo vieron por medio del mundo de Sofía, bueno, igual también tuvo que haber aparecido, si no, lo estamos recordando. Cuando dudo, decíamos, estoy pensando. Y del hecho de que esté pensando significa entonces que sí existo. Como pensamiento. ¿Correcto? Esta idea hay que retomarla. Yo pienso, por lo tanto, yo existo. Ahora bien, dice, reconocerme como un ser pensante que existe significa que me doy plena conciencia de que yo soy yo. Es decir, tengo conciencia de mí mismo. Tengo conciencia precisamente de que las cosas que tenemos frente a mí, los eventos que se encuentran en la realidad y mi pasado no pueden condicionarme. Es decir, esta parte de que mi educación fue la que me hizo hacer lo que yo hice, o las circunstancias me llevaron a hacer lo que yo hice, no aplicarían. ¿Por qué? Vamos analizándolo. El ser humano, al darse cuenta precisamente de que es sí mismo, es decir, que tiene conciencia de sí mismo, puede tomar decisiones. Entonces, las circunstancias del evento, las cosas que están frente a mí, mi pasado, no puede condicionarme. El único que le da valor soy yo. A esto se conoce como libertad. Es decir, cuando yo me doy cuenta de mí mismo, parado frente a mí mismo, entonces soy libre. Y la persona me puede negar lo que quiera, pero en última instancia, el sujeto que está tomando la decisión de decir que no es libre o que sí es libre, soy yo. O en este caso, ustedes. Ahora bien, pero ser libre, bueno, ¿qué significa? Significa prácticamente entonces ser responsable de mí mismo, de la forma en que yo vivo mi existencia. Significa entonces que ni mi educación, ni mis valores, ni las circunstancias de la realidad son las que han condicionado mi propia forma de vida, sino que he sido yo el que le ha ido dando valor a cada una de esas cosas. Yo soy el que he ido tomando las decisiones de cada una de las cosas. Yo soy el que decidí estar frente al salón, o yo soy el que decidí quedarme en casa tomando las clases en línea. ¿Sí? Hay una pandemia. Esas son las circunstancias. Pero en última instancia, quien le da el valor a ese mandato de quedarnos en casa, soy yo. Ojo, aquí estamos aquí es importante hacer una aclaración. No estamos diciendo que el quedarte o el irte, el quedarte en casa o ir a clase, a asesoría presencial, sea bueno o sea malo. No, simplemente estamos diciendo lo que Jean-Paul Sartre diría. Eres tú el que ha decidido hacerlo. Pero entonces no podemos culpar a nadie. Esa es la otra cara de la moneda de la libertad. La otra cara de la moneda, según Jean-Paul Sartre. Es decir, la libertad conlleva una responsabilidad de mí mismo y de la forma en que yo decido vivir mi existencia. ¿Correcto? Seguimos.
Ahora, libertad y compromiso social. Bueno, ¿y por qué compromiso social? Vamos para allá. Darme cuenta de que soy libre me remitió precisamente a poderle negar cualquier valor a la realidad que se me presenta, incluido mi pasado. Ya dijimos, esto nos hace ser libres. Pero esto me llevó a darme cuenta de que al ser libre soy responsable de mis decisiones porque no puedo culpar al otro, a las circunstancias o a mi pasado por las elecciones que yo tomé o que estoy tomando en este momento, porque cada una de las decisiones se les ha ido dando nuevamente valor día con día, día con día. El proyecto que iniciaste el día de ayer, tú lo has ido continuando hasta hoy, y el que ha decidido hacerlo eres tú. El que decidió darle valor a cada una de las circunstancias ha sido tú o he sido yo, en mi caso de mi propio proyecto, y así con cada uno de los individuos. Ahora bien, dice, cuando me captaba a mí mismo, en ese yo pienso, por lo tanto existo, cartesiano, me captaba como siendo un cuerpo. Este va a ser otro elemento fundamental. Cuando yo me capto, en el caso de Descartes, bueno, diría, solo soy pensamiento que piensa. Pero en el caso de Jean-Paul Sartre, bueno, no. Finalmente, cuando tú te captas como siendo un cuerpo. Es decir, no hay una conciencia, no captas tú, no te captas a ti como siendo como siendo solamente una conciencia o solamente siendo un fantasmita por ahí navegando. No, te captas como siendo un cuerpo material, físico. Ojo, y este cuerpo se mueve precisamente en medio de un mundo junto a otros que se encuentran en la misma condición que tú o que yo. No saben nada más lo que se les presentaba o lo que se les presenta ahora. Es decir, todos estamos bajo la misma circunstancia y bajo la misma condición. ¿Esto qué significa? Bueno, da la casualidad entonces de que todos compartimos un pequeño espacio en común, el mundo. Ahora, ese mundo se puede resumir o se puede ir mencionando. Podría ser el mismo globo terráqueo, podría ser la sociedad mexicana, podría ser la escuela donde estamos, podría ser esa oficina donde se encuentra, esa oficina en donde yo me encuentro, esa casa en donde yo me encuentro. Permítanme. Esa oficina, una disculpa nuevamente por ese pequeño sonido que se escuchó. Nuevamente, ese mundo puede ser precisamente esa oficina, ese cuarto, esa escuela, ese salón. Pero dentro de ese mundo se encuentran otras personas involucradas allí. Otras personas que se encuentran en la misma situación que yo. Otras personas que comparten el mundo que yo. Por lo tanto, me doy cuenta de que las elecciones que yo voy tomando, que cada uno de nosotros va tomando, en última instancia, reflejan o construyen el mundo en el que todos vivimos. Las personas que, nuestros padres, familiares y demás, cuando fueron tomando sus propias decisiones, le fueron dando forma a ese mundo al que nosotros recibimos. Y ahora nosotros, con las decisiones que estamos tomando, le estamos dando forma a ese mundo en el que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, mi responsabilidad traspasa mi individualidad y se construye en una responsabilidad social. Es cierto, parece ser que el mundo y la vida no tiene sentido por todo esto que ya describíamos al principio. Pero si me doy cuenta, entonces por lo tanto soy libre. Pero también soy libre para darle el sentido a la existencia a partir de mis propios proyectos. Pero esos proyectos involucran a otros más que se encuentran frente a mí, que se encuentran con la misma incertidumbre que yo. Sartre entonces lo que nos diría es que en lo que nos queda en este caso entonces es vivir nuestra vida, precisamente asumiendo esas contradicciones, vivirla precisamente, pero asumiendo también esta otra parte de la moneda, la responsabilidad individual, pero también esa responsabilidad social. ¿Va? Bueno, esperemos que la teoría de Jean-Paul Sartre nos dé precisamente quizá una respuesta a lo mejor, aunque
Originalmente el pensamiento del autor, desde su misma perspectiva, pues no era dar como una respuesta, porque en realidad lo que él decía era, el mundo no tiene como más bien no tiene una manera de darle una lógica. Sin embargo, el ser humano pues sí puede, de alguna manera, construir su propio proyecto. Y esa sería quizá nuestra respuesta indirecta, podríamos decirlo así, a nuestras grandes interrogantes sobre la vida. ¿Correcto? Bueno, entonces esperemos que nos haya quedado claro, esperemos que nos haya ayudado. Y repito, si en algún momento ustedes desean conocer algún otro texto, conocer algo más sobre esos autores, pues con gusto se pueden arrimar conmigo. ¿Correcto? Bueno, que tengan muy buena tarde y con esto terminamos.